Bueno, yo veo que ya están todos conectados. Vamos a continuar, ¿ya? Bien, en este caso, aquí, viendo más, ya los últimos detalles ya del motor, lógicamente que ya se va a ver un poquito más adelante las cositas, detalles, ¿no? Que en este caso se ve la carga que cómo se define como la potencia y la velocidad del motor, ¿ya? Pero independientemente también tiene que ver mucho el rendimiento, ¿ya? La parte eléctrica y la parte mecánica, ¿ya? Entre la parte eléctrica y parte mecánica voy a obtener un rendimiento. Vamos a ver el detalle. Por ejemplo, yo tengo aquí el rendimiento, que es la N minúscula, que es igual a la potencia mecánica, o potencia útil, se llama así, potencia útil, sobre la potencia absorbida. ¿Ya? Potencia absorbida. Y esto, bien, ¿y esto qué significa? ¿Ya? Por ejemplo, la potencia útil vendría a ser la parte mecánica, ¿ya? La parte del acople, que voy a llamarlo parte mecánica. Y la parte absorbida sería la parte eléctrica. Eléctrica, ¿ya? Entre las dos hay una relación muy importante, ya que en base a esos dos datos voy a poder definir el porcentaje del rendimiento de ese motor, ¿ya? Eso, bueno, en este caso yo tengo, digamos, un motor que necesito saber cuánto es su rendimiento ese motor, o sea, su rendimiento. Entonces, a mí me van a dar lo siguiente, digamos que me da una potencia, voy a de color blanco, ¿ya? Para que sea mejor. Tengo una potencia, no sé muy bien. Aquí. Tengo una potencia, ¿ya? De un motor, ¿ya? Que vale, por decirles, 10 kilowatts, ¿ya? 10 kilowatts. Y tengo un factor de potencia de, no sé, 0.8, 0.8, ¿ya? 0.8. Y necesito saber, y tengo su rendimiento. Su rendimiento que es igual a 0.9. 0.85. ¿Está? Listo, ¿cómo hago aquí? Entonces yo procedería de la siguiente forma. Voy a colocar toda esta parte en blanco para que sea mejor, ¿ya? Blanco, blanco, blanco. Aquí voy a hacer un poquito de esta parte blanco, así. Y voy a hacer acá el rato. Bueno, aquí empiezo a trabajar entonces la parte roja. Entonces yo haría la fórmula, usando la fórmula que les pasé, yo calcularía la potencia absorbida. Potencia absorbida del motor, que es igual a ¿qué? A lo que es 10 kilowatts o 10.000 watts, ¿no ven? Sobre el rendimiento que es 0.85. ¿no? Entonces, ahí voy a saber cuánto es la potencia absorbida total, o sea, cuánto es la parte eléctrica que me está dando como ese motorcito. Bueno, voy a cambiar el color. ¿Cuánto sale hasta ahí? ¿Alguien ya calculó? 11.764. Sería sería ahí. Por. No sería. ¿Cuál? ¿Cómo dice? ¿No escuché bien? Calculando ahorita la absorbida o la útil. Yo, por ejemplo, estoy queriendo calcular la potencia absorbida del motor. Entonces tendría que ser 10. Esa es la eléctrica, ¿no? Sí, así es. 0.85. Entonces yo tendría una potencia, o sea, absorbida de 11.764.70 watts. Esa es la potencia absorbida, o sea, la parte eléctrica. ¿Ya? Y este sería su rendimiento, este motor. Entonces yo necesito hacer a ver esas partes de lo que es para hacer el motor eléctrico. ¿Ya? Es una consideración. Pero a mí tendrían que darme el rendimiento. O bien me pondrían dar la parte de potencia absorbida y la potencia útil. Si me la dan, yo calculo la potencia útil, no sé, perdón, el rendimiento. ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con eso. Ya.
Bueno, ya más adelante vamos a ver más ejemplos. ¿Esto por qué les doy datos? Porque ya con esto vamos a usar cuando hagamos cálculo de sección de conductores, por ejemplo. No siempre voy a colocar rendimiento, pero ya sabemos cómo obtenerlo. Bien, vamos al siguiente dato. Bien, aquí, principales características identifican una red eléctrica de tensión. Por ejemplo, bueno, es importante saber que ese motor cómo se alimenta, ¿no? El caso, ya vimos hace rato los ejemplos incluso que me mostraron hoy su compañero, que el problema es la conexión estrella delta, ¿no? Y aquí es, bueno, es importante el tema de la conexión eléctrica, cómo se va a conectar ese motor, ¿no? Y también la frecuencia, que no es la frecuencia no es lo mismo 50, 60. Por ejemplo, una frecuencia de 50 Hz, ¿cuántos RPM equivale? O 60 Hz. ¿Quién se acuerda? ¿No era 3000? ¿Ah? 3000 creo que era. Ya, 3000 es el 50 Hz. Los 3000 son teóricos, ¿no ven? Sí, sí. No son reales. Ya sabemos por qué, por el deslizamiento. Y en 60 Hz, ¿cuánto sería? ¿Eso de 3600. cualquier motor o de qué tipo qué tipo de motor? No, o sea, no tanto el motor, sino que yo estoy dando una relación de la frecuencia que es muy distinta con respecto a la frecuencia que estamos usando, 50 Hz. Entonces, la máxima frecuencia que nosotros podríamos utilizar son de dos polos, que es 3000 RPM. A eso me refería. En 60 Ah, Hz, ya. Tomando en cuenta dos polos. sí, así es. Aquí en Bolivia no tenemos 60 Hz, ¿no? A no ser que yo use un variador de frecuencia. En Puerto Suárez, ingeniero, es 60 Hz. ¿Ah? En Puerto Suárez. En Puerto Suárez está, pero está a la frontera de Brasil, ¿no? Sí, Entonces, ¿quiere decir que se le provee en Brasil a ese lugar? en un principio sí, porque le compraban al Brasil, pero como ahora ya tiene su propia termoeléctrica ahí, pero ya la red estaba hecha a 60, pues no. Ahí ustedes continuaron, ¿no? Se genera en 60, sí. ¿Cómo hacen con los equipos? 220 bifásico, 110. Ah, bifásico. Ah, la miércoles. Sí. Interesante. No sabía ese dato, pero bueno, gracias por ese aporte. Gracias. Está bueno. No, es 220 trifásico. 220. No hay, oye, es bifásico allá. No sé, ahora sí, creo que ahora sí iban a poner trifásico. Sería, si es bifásico, sería 380, así le digo. Si fuera... No, fase 220, 110 fase neutro. Ah, ya. Excelente. Ahí está, llegó. Ah, está bien. Ya. Pero porque aquí fase es 380, entonces si allá fase es 220. Fase neutro 110. Sí, así es. Está excelente. Gracias, Nova. Bien, ahora el tema de arranque. Bueno, ya vimos el tema de arranque, ¿no? Punto. La diferencia entre el arranque de un motor ya sería únicamente el tema del torque, ¿ya? El motor con más fuerza, mayor torque, la conexión va a ser en delta. Y la conexión con menos torque, ya, pero trabajo constante, por lo general va a ser en arranque en estrella, ¿ya? Pero el detalle es que aquí su corriente es constante, o sea, es un poco más elevado con respecto a la estrella, ¿ya? Entonces son dos diferencias, ¿no? Importantes. Si ustedes lo colocan en triángulo, las bobinas, ¿con cuánto se alimentan? ¿Con qué tensión? ¿Quién se acuerda? Y si coloco en estrella, ¿con qué la bobina del motor, con cuánto se alimenta internamente? Porque sabemos que la bobina del motor está compuesta en tres, ¿no? 1, 2 y 3. ¿No ve? 1, 2 y 3. Ahí está su bobinita interna, ¿no? Aquí está la bobina 1. Bobina 1. ¿A ver? Esa. Entonces, esta bobina que digo acá, en este punto, ¿con cuánto se alimenta? Si lo conecto yo, la tensión de alimentación
a esta bobina, porque la bobina van a ser aquí, no le voy a colocar amarillo. A ver. Aquí alimenta uno, y aquí alimenta otro, ¿no? Sí. Las tres, le llegan las 3 prácticamente. Pero le llegan los 380. ¿Con cuánto estaría alimentando cada bobina en delta? Pero en estrella. ¿Y con cuánto? 220. 220 y Muy bien. Si la tensión de alimentación es 380, con 220. Y si es delta, con los 380. Excelente. Muy bien. Entonces, la bobina es importante eso. Entonces, con ese dato de aquí y aquí y aquí, yo calculo la corriente, ¿no ven? En lo que es la fórmula general. ¿Se acuerdan que la primera vez que hicimos? Usamos 220 o 230, dependiendo de la generación, de la fuente, que es 400 o 380 voltios. ¿Ya? Entonces, es importante que tengan muy claro eso. ¿Con qué tensión están usando al principio de la generación? Ya sea 400 o 380, para saber cuánto es la bobina. ¿Ya? y hay una consultita que creo que ahorita hay la confusión. A ver, dígame. Creo que o en todos los cálculos que he visto siempre calculan la corriente, potencia y todo lo demás del motor con la corriente de línea, ¿no? Nunca casi calculan con corriente de fase. Justamente en ese tema de la tensión de bobina, digamos. ¿Ya? No sé si es correcto. La tensión de línea. Por eso me voy a determinar, digamos, tensión en placa y tensión en estrella de placa, digamos, ¿no? Para de los cálculos. Ya. Bien, por ejemplo, me dice, ¿cómo es que varía la tensión en la bobina? ¿No? ¿Por qué 220 o 380? A eso la pregunta, ¿no? No, digamos, sino que en los cálculos casi nunca se toma en cuenta la corriente de fase, digamos, ¿no? Solamente se toma en cuenta la corriente de línea. Ah, la corriente de fase En los línea. motores. Ah, ya, Sí. ya. Para cuestiones de potencia y corriente. Ya, esa sería dependiendo de la conexión en estrella delta. Por ejemplo, si en la pregunta, vamos a hacer aquí un ejemplo, a ver si esto es a lo que usted me está preguntando, ¿ya? Vamos a hacer aquí, es un cuadradito igual. Digamos que tenga, bueno, para amarillo, para blanco es. Aquí, ¿ya? Digamos que tenga dos motores, ¿ya? Este motor 1, ya tengo un motor 1, tengo un motor 2, ¿ya? Esto se va a alimentar, lógicamente los dos son con trifásica, porque son RCT, ¿ya? Igual mismo acá, RCT, pero hay un pequeño detalle, su conexión en la bornera, ¿ya? Aquí en la bornera me dice a mí que la conexión es delta, estrella, y aquí es delta. ¿Cuál va a ser la fórmula al final? ¿Cuál voy a usar? Bueno, aquí yo usaré entonces la siguiente fórmula, si es estrella. Quiero encontrar corriente. Corriente, ¿no? Es igual, va a ser a la potencia, ¿no ven? Potencia sobre raíz de 3, ¿no? Por 230, pero importante, ¿por qué los 330? Porque aquí yo estoy asumiendo que tengo 400 voltios de tensión de entrada, ¿ya? Por el factor de potencia, que sería 0.8, por decirlo así. Hay aquí por el rendimiento, por la eficiencia. Eso vamos a ver más adelante, ¿ya? Por lo tanto, es la fórmula básica, ¿ya? Tengo este dato, entonces yo calculo lo que es el motor, el dato del motor, o sea, la corriente, perdón, del motor, con esa información, ¿no? Pero ojo que aquí la bobina, como es en estrella, yo estoy tomando en cuenta que es 230 voltios, porque a la bobina tiene un punto en común, ¿no? O sea, el punto en común sería este punto de acá. Este punto neutro que está al medio, está como un punto neutro. 380 va a llegar ahí, pero para pasar este punto, ya está tomando como si fuera un neutro. Y entre el neutro y fase sabemos que es 230 o 220, dependiendo de la alimentación que tengo. ¿Ya? Por eso es que yo voy a usar aquí 230 para su cálculo. En el cambio aquí, en el otro que es delta, conexión delta, ya su conexión varía, ¿no? Es lo mismo prácticamente, la fórmula es la misma, pero lo único que varía es la tensión.
¿no? 3, aquí va a ser 400 por, digamos, lo mismo, 0.8. Entonces, nada más varía eso, esa parte. No sé si es eso que me preguntaba o tiene otra pregunta puntual, por favor, te haga. Sí, eso era lo que le preguntaba, pero yo tengo entendido que es al revés. Ah, ya. 100 en estrella y 230 en delta. Sí, así es. Eso tengo que tenerlo en cuenta. Cuando, por ejemplo, ahorita vamos a hacer un ejercicio usando estas conexiones para poder alimentar, por ejemplo, para definir cuánto mide en cada perímetro, cuánto corriente voy a sumar por cada fase de la línea que voy a alimentar. Lógicamente que voy a tener una corriente de línea general, ¿ya? Pero también voy a tener corriente de fase, ¿ya? Y eso vamos a calcular en un siguiente ejemplo, un ejemplo de ahora, ¿ya? Para que quede claro ese tema del amperage, porque en el examen hay un ejercicio similar. Yo les pregunto, voy a tener unos cuantos motores apilados en una línea y ustedes van a tener que medir cuánto de corriente o amperaje hay en cada fase. Eso quiero decir. Entonces, es importante. Cálculo nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Con los cálculos nos vamos a dar cuenta, digo. Ah, sí, así es. Se van a dar con cálculo. Gracias. Bien, pasemos entonces al siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, es importante leer el planteamiento de la pregunta para que ahí pongamos si es la alimentación 380 o 220. Bueno, sigo. Y aquí están las conexiones, bueno. La forma de conexión, de que mencionaba hace un momentito, el arranque. Este es un arranque delta, conexión estrella, esta es conexión en triángulo. Bueno, y aquí está la relación de los voltajes, ¿no? La corriente de fase en lo que es estrella, si va la corriente línea sobre la corriente raíz de 3. En triángulo es la misma. Su conexión. Miren cómo están. Aquí tiene un punto en común, ¿no? Las corrientes. En cambio aquí no. Bueno, te hago un ejemplo de cómo la conexión triángulo y conexión. Aquí están los arranques triángulo. Ya. Y un motor trifásico en arranque manual. ¿Ya? Que en una etapa enciende y activa, ¿no? Y bueno, aquí ya calculo lo que es su eficiencia. Generalmente la eficiencia se calcula cuando el motor está en HP, para empezar. Es una consideración que se den en cuenta. Un ratito, por favor. Creo que se salió. Que se me salió la pantalla, creo, ¿no? Ahora sí, perdón. Por detear mucho aquí se nos salió. Y ahora sigamos. Bien, la eficiencia, por ejemplo, es la capacidad de realizar o cumplir adecuadamente una función. Esa es la eficiencia, ¿ya? Entonces, la eficiencia está determinada con esta formulita que hace rato ya lo vimos en cierta forma, ¿no? Esta formulita, que indica rendimiento es igual a la potencia útil sobre la potencia absorbida. Está aquí. Bueno, esta otra relación, ¿no? Potencia de salida del eje sobre la potencia eléctrica, o sea, la potencia mecánica sobre la potencia eléctrica. Esas dos relaciones establecen el rendimiento del motor, que es importante tener en cuenta, ¿ya? ¿Listo? Es la eficiencia. Y aquí vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Ya, para no dormirse mucha teoría. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Miren, tengo un motor que tiene una potencia útil de 10 caballos de vapor. Entonces vamos a anotar esos datos acá ya. Tengo aquí un motor de 10, no es de color amarillito, de 10 caballos de vapor. Y ese ve. Un rendimiento del 60%. N, ¿no? N de 60%. Bueno, pues 60%. Listo. Tengo y está conectado a una tensión de 220 voltios. ¿Ya? 220 voltios. Ahora, ¿qué me dice? Calcular la intensidad. La pregunta es la intensidad. No la tengo la respuesta. Bien, ¿qué dice acá abajito? De cada 100 caballos de vapor, el motor se utiliza el 60 caballos. ¿Ya? Por caballo de vapor, utilizan 10 caballos. Entonces, tengo que calcular aquí la corriente. Pero en un rendimiento del 60%.
¿Cómo podríamos hacerlo? A ver, pensemos. Un motor dice tiene una potencia útil y es cabina de vapor. Potencia útil, ¿ya? De vapor y un rendimiento del 60%. ¿Cómo calculo esto? Esa será su capacidad eléctrica total, ¿sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? La potencia útil es la potencia eléctrica, ¿no? Mecánica. 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 ¿Qué decir Y la entonces? otra sería la absorbida. Ajá, la absorbida es la eléctrica. Te hagamos ¿verdad? esto. Sí. Me estoy confundiendo con el generador, que es al revés, ¿no? Calculemos ahora el 100% del motor. ¿Ya? Dice aquí. Entonces, sería 10 CV, sería 700, este es 10 por 736. ¿A cuánto equivale esto? A 7.360 watts, ¿no? Es lo que tiene datos para empezar. Bien, ahora voy a usar mi formulita, que es rendimiento es igual a lo que es, no me interesa el rendimiento, quiero la potencia absorbida, ¿no ven? Es igual, podría hacerlo así. ¿Cuánto equivale? Sería 7.360, que son los 10 CV, ¿no? ¿Ya? Sobre el rendimiento, 0.6. ¿Cuánto equivale esto? $7.360 sobre 0.6. Tendría de 12.266 watts. Esa es mi potencia absorbida del motor al 100%. ¿Ya? ¿Ya? Otra forma, y con esto calculo corriente, lógicamente. Otra forma de relación que podría ser también es regla de 3. ¿Ya? Si, aquí cómo podría ser, un caballo vapor es igual a ¿cuánto? Aquí, a 736 watts, ¿no? Entonces, perdón, estamos haciendo mal. Tengo que hacer con el rendimiento. Si 10 CV equivale al 60%, ¿ya? Entonces, 100 CV, ¿a cuánto equivale? Perdón. Aquí sería, y X, la que no conozco, al 100%, ¿cuánto sería? O sea, ¿cuánto CV? ¿No? Regla de 3, simple. Entonces, calculo, ¿no? X es igual a relación 10 por 100%. ¿Cuánto equivale aquí? Sobre, todo sobre 60, ¿no? 60. ¿Cuánto sale? El 10 por 100, ¿no? Sobre 60. ¿A cuánto? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me copian? ¿Me copian? 16,6, ingeniero. Ya. 16,66 CV. ¿No ves? Sí. Esta Sí, sería sí. la potencia en CV del motor. Al A ver, 100%, ¿no? conviértanlo ahora a watts. ¿Cuánto serían? 16.66 por 736. Le va a salir casi lo mismo de arriba. Lo mismo salen. ¿Ah? Igualito salen. ¿Sabe lo mismo, no? Sí. Si reemplazamos todo lo decimal, Sí. lógicamente que va a ser exacto. Entonces, fíjense, esto es una forma de hacerlo igual. Entonces, sabe lo mismo. Aquí sería 12.261 watts. Bien, entonces, con esto calculo corriente, porque me dice la potencia al 60% y después al 100%. Entonces, yo calculo aquí.
con 10 se ve cuánto es la corriente y con 16.6 cuánto es la corriente. La corriente, yo, según ley de Ohm, ¿no? Es igual corriente, es igual a ¿cuánto? ¿A qué? A voltaje sobre resistencia, ¿no? Sí. Pero no me sirve aquí, pues. No me sirve. ¿Qué debo hacer aquí? ¿Otra fórmula? Voltaje sobre potencia, voltaje cuadrado sobre potencia. Oye, potencia es igual voltaje por corriente, ¿no? Sí. Ahí está, ¿no ven? Más fácil. Corriente es igual, entonces, ¿a qué? A potencia sobre voltaje, como usted dice. Está bien. Tengo esa relación. ¿A cuánto equivale? Voy a reemplazar ahora mi dato. Aquí hay potencia, la primera. Vemos con el primero cuál es la corriente y con el 100% cuánto es la corriente. Al 60% lo que me piden. Entonces, el 60% ¿a cuánto es? Con 12.261, ¿no? Watts. Perdón, 66 con el arriba. Cualquiera de los sirve. Y sobre 220. ¿Esto cuánto sale? Sobre 55.73. 55 puntos. ¿Ah? Eso sale. Ya. ¿Sale eso, no ve? Sí. Ya, listo. Es la corriente que consume ese motor. Ya, 973 amperes. ¿Alguna pregunta de aquí? Como ven, hay varias formas de hacerlo, ¿no? No es una sola, ¿no? Sí. Una forma de regla de 3, otra es usando el rendimiento. Y obtenemos lo mismo. Ahí está la corriente. El motor al 100%. ¿Ya? Bien, entonces, lo siguiente. Esta, a ver. Esa para ustedes, a ver. Voy a ver todo esto, ¿ya? Háganme esa, por favor, ustedes, a ver. Calcular el rendimiento de un motor de 30 caballos, ¿no? Vapor, lógicamente, que consume 35 amperios, cuando está conectado a una diferencia de potencial de 220 voltios. Y me dice aquí que, ¿qué potencia? Dato de la potencia. ¿Cuál es la potencia? Calcúleme el rendimiento, tiene que calcularme. El rendimiento del motor. Ahí calcúleme el rendimiento, ¿cuánto sería? El porcentaje, ¿no? Ahí sería 30 dividido entre 220 por 75, ¿no? A ver, está bien, vamos. Le doy un minuto, a ver, en el horadito, y si no lo hacemos ahorita mismo. Aplíquenme la formulita a ver qué aprendimos. A ver, ya alguien ya creo que está por ahí. A ver. Bueno, comentarios más. ¿Ya?
¿Cuánto sería el rendimiento? Me sale 1.35 ahí. ¿Cuánto le sale? 1.35, no sé si está bien. 35. No puede ser más de uno, ¿no? No, no puede ser más de uno. A ver, veámoslo, a ver qué pasa. Bien, la última pregunta me pide que encuentre, pues, vamos a ver cómo se hace, ¿ya? Voy a hacer un dibujito cuadrado. Bueno, primeramente, dice que tengo, vamos a ver ahorita, tengo potencia. La potencia que es igual a 30 caballos de vapor. Bueno, y tengo una corriente de 75 amperios. Bueno. Y una pregunta, cuando habla de caballo, ¿usted siempre debe ser de caballo de vapor o...? Sí, caballo de vapor, porque el otro es horsepower, ¿no? El otro ya caballo de fuerza es. En inglés. Porque los dos son caballos. Sí, este sería caballo de vapor. Pero voy a hacer más claro en la próxima pregunta, ¿sí? Para que no tengan... Quizás usted dudó en algo de ese HP o caballo de vapor, ¿no? Para que no se diferencia, voy a colocar ya en CB o HP. ¿Listo? Para que quede claro. Más que todo en el examen. ¿Ya? Bien. Sigamos. Mi voltaje igual 220 voltios. Ya. Bien. Ahora yo quiero calcular aquí la potencia del motor. Bueno, ahora me dicen, calcular, hay que leer bien la pregunta para hacerla, si no la planteo mal. Calcular el rendimiento de un motor de 30 caballos que consume 75 amperios. Entonces, yo voy a calcular el rendimiento de ese motor solo 75 amperios. El motor podría tener más capacidad, pero 75 amperios va a ocupar una capacidad de esos 30, no va a ocupar todo. Entonces, lo que puedo hacer es potencia es igual a corriente por voltaje, como ustedes lo estaban proponiendo hacer ahorita, estaba bien. Entonces, aquí sería 75 amperios por 220. ¿A cuánto equivale esto? 75 por 16.500. 16.500, muy bien, 16.500, ¿pero qué? Watts, para mí watts. Eso hay que convertirlo a CB. 16.500 watts, ¿a cuánto equivale en CB? ¿Qué hay que hacer? A sobre 700. 22.42. 22.41. Estamos dividiendo, ¿no? Sobre 746. Aquí estoy dividiendo. 42. Ya, redondeando ya. Meta, vamos a hacer, ¿no? Vamos a redondear. Sobre 736. Y esto equivale a lo que es 22.42. Esto sería CB. ¿Listo? Ahora tengo que ver el rendimiento, ¿no? Entonces, yo tengo ya aquí. Si yo tengo aquí lo que es la potencia, que son 30 CB, ¿no ve? Que esto equivale, por decirlo así, al 100%, ¿no? Del motor, ¿no? Y tengo lo que es los 22.42 CB, que equivale a no sé cuánto. Esa es la incógnita. Entonces, apliquemos reglas, ¿no? Regla de 3 simple únicamente. Aplico regla de 3 simple. Entonces, voy a obtener aquí 22.42 por 100% sobre 30 CB. ¿A cuánto equivale esto? Sobre 30 CB. ¿Cuánto es su rendimiento?
22.42% A sobre B. 74. De 4.7%. Este sería su rendimiento del motor. O sea, este sería mi N. Entonces, su pregunta después sería mi N, la N rendimiento, es igual a 74.73%. Y con esto yo calculo la potencia, ¿no? Si yo tengo 30 CV, mi fórmula sería la siguiente. Yo quiero calcular ahora la potencia absorbida del motor. Es igual a la potencia que es 30 CV por 736, ¿no? Sobre el rendimiento. ¿A cuánto equivale? Todo sobre el rendimiento. 74.73. ¿Cuánto sería? Watts. 30 por 736. ¿Ya? And sobre 74.73. Miren, ese motor perdón, aquí hay un pequeño detalle. No pueden colocar 74.73. Aquí mi error grande, me disculpas. Aquí tienen que colocar 0.74. sí, 0.74. Gracias por ese fue mi error grande. 0.74%. 73 si quieren, aumentenle, ¿no? Pero 74 ya sobre entiende. Dije una consulta, pero la potencia absorbida no sería la que nos da ya esa corriente esa potencia de 30 caballos de vapor. ¿Arriba? ¿Esa no es la absorbida? Sí. Sí, ese en potencia en watts, ¿no? A ver, ¿cuánto sería? 30 en watts, ¿no? Es 22.080 watts. ¿Cuánto? 22.080. 22.080. 22. Sería 22 kilowatts. A ver. 29.8 kilowatts. Sale 20. Es 29.8, ¿verdad? O sea que 29. Sí, 29.8. 837.83 watts. O equivale a 29.8. Sí, está bien. 29.8 kilowatts. ¿Listo? Hasta ahí. Esa es la potencia del motor, potencia absorbida del motor. ¿Ya? Tenemos sus características del rendimiento, CB. Es lo que me sale. Ojo al 74%, ¿no? Es la potencia del 74%. Al 100% va a ser más. ¿No? Eso lógicamente que 30, aquí sale, pero 30 CB no es eso, pues, ¿no? Lógicamente, pero no está al 100%, está al 74%. Entonces, esa va a ser la potencia del motor a este rendimiento. ¿Ya? Entonces, es importante ese dato. ¿Bien? De la potencia instantánea, digamos. Sí, exacto, así es. La que se da, la que se refleja ya, ¿no? Bien, jóvenes, le voy a mandar un link más ya para definir ciertos datitos y terminamos con eso, con la lista, ¿ya? Se va a cortar ahorita. Enseguida le mando un link, por favor, rápidamente.